Ya. Bueno, yo soy la doctora Angelina Gacituli, yo soy pediatra, trabajo en el hospital de Temuco, y el tema de hoy día vamos a abordar varios temas en adolescencia. Siguiente. Para hablar primero dentro de la definición de la adolescencia, podemos decir que la adolescencia es un periodo intenso con cambios bruscos, tanto físicos, psíquicos y sociales, en cual un niño se convierte en adulto. Se inicia desde la pubertad y termina cuando cesa todo este desarrollo biopsicosocial. ¿Ya? Entonces estamos hablando no solamente de cambios físicos, sino también cambios psicológicos que también involucran en esta persona. Siguiente. Bueno, dentro de las definiciones que dice la OMS, en cual considera la adolescencia va entre los 10 y 19 años. Y hace una diferencia con respecto a la juventud que iría entre los 19 a 25 años. La Sociedad Americana de Salud y Medicina define la adolescencia entre los 10 y 21 años. Entonces, dependiendo en general de las fuentes, vamos a hablar de distintos grados, pero en general la sitúan entre los 10 y 20 años, más o menos. Sí. Siguiente. La cambié, pero parece que no le llega. Se quedó parado. Ahí digo. No, ya. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, que hay 3 etapas dentro de la misma adolescencia, en la cual vamos a tener la etapa inicial, media y tardía. En todas estas etapas vamos a ver cambios en los caracteres sexuales secundarios, maduración completa de las gónadas, glándulas suprarrenales y adquisición del pic de masa ósea, grasa y muscular. También se logran los objetivos psicosociales, en los cuales este niño se logra incorporar finalmente a la vida adulta, y la mayoría de las personas logran superar bien esta etapa, y ese también es nuestro objetivo, que en general logren superar bien la etapa de adolescencia llegando a ser un adulto completo. Siguiente. Entonces, esto es solamente a medida de repaso. Tenemos la etapa prepuberal y para diferenciarla con la etapa puberal, en la cual lo que sí vamos a encontrar y en cual se activa este eje, vamos a encontrar aumento del pulso del gen RH, por lo tanto aumento de la amplitud y frecuencia que va a activar este eje, tanto de esteroides sexuales, aumento de estrógenos, testosterona, y va a empezar nuestro desarrollo, marcando el cambio de lo que es la infancia y empezando ya lo que es la pubertad. Siguiente. Vamos a tener algunos cambios que van a iniciar un poco antes, que son, por ejemplo, los cambios de lo que es la edad ósea, que se produce la adrenarquia o la maduración de las glándulas suprarrenales. Estas generalmente se inician 2 años antes que el aumento de los esteroides y es independiente del eje hipotálamo-gónada. ¿Ya? Esto es totalmente independiente. ¿Ya? Y es para diferenciarlo porque generalmente la maduración ósea se inicia antes que las otras etapas. Sí. La edad media del desarrollo mamario de las niñitas, estamos hablando de por lo menos 10 años, más o menos. La edad media de inicio del desarrollo testicular en los niños son 12 años. Y la edad media, la cual se presenta en la menarquia de las niñitas, son más o menos 12 años. Esto obviamente ha ido cambiando porque antiguamente era mucho antes, o sea, era mucho más tardío que ahora. Esto se ha ido adelantando a medida que pasan los años y ahí vamos a tocar un poco nomás. Hay distintos factores que han ido involucrando que esto se vaya adelantando. Siguiente. Entonces podemos ver, por ejemplo, que hay una diferencia también en tanto lo que es el inicio de la pubertad tanto en niños como en niñas. ¿Ya? Entonces, en niñas generalmente la pubertad va a estar entre los 8 y 13 años de cambio pubertad,
Y en los niñitos va a estar entre los 10 y 14 años, un poquito más tardío. Y dependiendo en general, si se sale de estos rangos, vamos a hablar tanto de pubertad tardía o pubertad precoz. Bien. Este es solamente, por ejemplo, para ver, por ejemplo, los cambios también y las diferencias que también se producen en niños y niñas. Por ejemplo, en las niñas, el primer cambio puberal es el mamario. Ya esta aparición de botón mamario, en la cual después empieza a aparecer el vello pubiano, y después de esto, empezamos, después del primer cambio, empezamos con este crecimiento acelerado, que las mamás hablan del estirón, y es antes de que llegue a un Tanner 3 de mama. ¿Ya? Y después sigue todo su otro cambio. Generalmente ya cuando ya logran por lo menos Tanner 4 en mama, ahí recién llega la menarquia. Y este proceso más o menos involucra más o menos casi 2 años, desde que se inicia hasta que termina. Bien. En cambio, los niñitos, el primer cambio que hay es el cambio testicular, en la cual aumenta este testículo a 4 cc, después siguen cambiando los cambios genitales, y finalmente cuando ya está en genital 4, recién ahí empieza el estirón en los niños, ¿ya? Por lo tanto, los niños en general se van a estirar mucho más tardío que las niñitas, ¿ya? Y es lo que logramos ver generalmente ya cuando están en tercero medio, más o menos, ahí se pegan el estirón, ¿ya? A diferencia de las niñitas que generalmente lo están haciendo como un primero medio. Siguiente. Esta es solamente para mostrarnos, para marear en general, que hay muchos factores en general que pueden estar involucrados en la pubertad, no solamente el eje hipotálamo hipófisis, sino otros hormonas y otros disruptores también endocrinos que se han ido averiguando a medida de los años. Por ejemplo, la leptina también, el uso también de algunos otros factores, por ejemplo, como la lavanda y otras alteraciones que generan cambios y hacen que este eje a veces se pueda activar antes. Pero todo esto todavía está en estudio, pero son muchos factores, no solamente factores genéticos, ya factores ambientales que hacen que en general esto se active y empiece a iniciarse la pubertad. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poco también de las etapas de la adolescencia, que algo las habíamos nombrado nomás al inicio. Siguiente. Entonces, lo que hablamos antes, pues etapa precoz, etapa media, etapa tardía, ¿ya? La etapa precoz generalmente es como este niño se empieza a enfrentar en general a este cambio en general que empieza tanto con sus pares, la preocupación de imagen corporal, la preocupación de independencia y la preocupación también, por ejemplo, de tener otro tipo de amistades, ¿ya? Por ejemplo, en la parte de independencia, por ejemplo, los niños empiezan a tener más interés, por ejemplo, a ser más independientes. Y en la etapa media, sobre todo, empiezan más los conflictos con los padres, ya esta lucha por independencia. Finalmente, cuando ya llega la etapa tardía, cuando su corteza frontal ya tiene una mayor madurez, logra en general tener una buena independencia y a la vez también evitar un poco el conflicto de los padres. ¿Ya? Lo mismo va con la imagen corporal, desde la etapa en general que se sienten inseguros con su cuerpo hasta una etapa finalmente de aceptación de su cuerpo. ¿Ya? Siguiente. Los amigos también, ya interés por las amistades, tanto del mismo sexo, y después ya empieza con las intereses por amistades de distintos sexos. Y sobre todo la etapa media generalmente siempre es la etapa un poquito más peligrosa porque empiezan también las conductas de riesgo, ¿ya? La diferencia ya en etapa tardía en la cual él logra tener amistades, pero logra diferenciar qué cosas en general le conviene hacer y qué cosas en general no va a hacer solamente por obtener una amistad, ¿ya? También está todo lo que es conflicto de identidad, de género también, lo que es etapa precoz, media y tardía, y la parte tardía ya es cuando finalmente logra ya identificarse y tener una responsabilidad respecto a eso. Siguiente. Hay un instructivo que es para la etapa de cuando uno trabaja, por ejemplo, en atención primaria, que es la ficha CLAP, en cual uno puede
atender a jóvenes y tener un acercamiento más, ¿ya? Esto lo puede hacer el médico, la matrona, a veces también lo hacen algunos asistentes sociales, ¿ya? Y es bien interesante. Bien. Es un programa que se hizo para APS, y en lo cual la idea de este acercamiento es aprovechar en general cuando el niño consulta a veces por morbilidad, típico cuando están resfriados, o porque la mamá lo trae porque quiere ver si está bien en la talla. Ahí es nuestra instancia en general de aprovechar de ver otras cosas, no solamente ver la parte física de nuestro paciente, sino también si hay factores de riesgo también involucrados, ¿ya? Ver, por ejemplo, actividad física, si tiene muchas horas de sedentarismo, uso de pantalla, si hay bullying en general que se está enfrentando este niño, ya actividades grupales, ya. Siguiente. Y en general es nuestra oportunidad de ver sobre todo factores de riesgo, ya uso de tabaco, alcohol, ya, y varias cosas en general, uso de drogas también. Para eso en general uno entrevista primero, bueno, al padre con el hijo inicialmente y bueno, lo examina y después finalmente uno saca al padre y hace las últimas preguntas solo. Ya uno le explica al papá que uno tiene que hacer unas preguntas más solo porque es un niño ya más grande, ¿ya? Y ahí uno aprovecha a ahondar, obviamente tratando de ganarse la confianza en general de nuestro pacientito. A veces esto involucra 2 o 3 sesiones, ¿ya? Siguiente. También es una parte importante en general de ver la orientación sexual de nuestro paciente, ¿ya? Y ver también si está con intención en general de tener alguna conducta sexual, ¿ya? Y para eso están los grados de petting, que después los vamos a ver, vamos a ahondar un poquito más, ¿ya? Y si ya inició también actividad sexual y ver si tiene conductas de riesgo, ¿ya? Sobre todo para prevenir lo que es embarazo y enfermedades de transmisión sexual. Bien. Para eso existe también otra guía, la cual nos puede ayudar mucho, que es esta guía que hizo el gobierno, que es la Consejería de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes. Bien. Esta guía en general se hizo para hacer consejería, ya a todos los pacientes que logramos pillar en ficha clave le hacemos consejería, ¿ya? Y obviamente tiene que ser confidencial, ¿ya? Y preguntarle al paciente cómo quiere ser llamado, ¿ya? Es no solamente asumir porque se vea niño, yo lo voy y lo trato como niño, ¿ya? O porque se vea un poquito más bisexual, yo voy y lo trato de otra manera. No, yo tengo que tratar de ser lo más imparcial al momento de tratar, ¿ya? Explorar los valores y creencias que puede tener, ver la parte de cómo comunicar con los pares, ¿ya? Explorar la existencia o tipo de relación actual que tiene, ¿ya? Y caracterizar si tiene pareja, si anda con alguien, ¿ya? Ver también violencia física y psicología también puede estar involucrado. Bien. Bueno, estos son los grados de TETI. El grado 0 en general es sin contacto físico. Para esto hay unas fichas, incluso a veces que son unos monitos, entonces el paciente te puede decir directamente como hasta dónde ha llegado con la pareja que anda. Y con eso ver en general hasta dónde ya estamos en alto riesgo o en general no hay tanto riesgo todavía. Generalmente de 2 hacia adelante ya es de más alto riesgo. Y obviamente el último grado porque ya llegó al coito sexual. Siguiente. Siguiente. Bueno, entonces también lo otro importante es, después de ver el grado de PETI, es explorar en general si este paciente tiene intención
tanto de ser postergadora, anticipadora o ya tiene una conducta activa sexual. ¿Ya? Entonces, una de las preguntas en general se puede decir, ¿crees que es probable tener relaciones sexuales dentro de los próximos 6 meses? ¿O lo consideras improbable? Y dependiendo cómo nos responda, podemos clasificarlo. Postergadora, en general, por el momento, en los próximos 6 meses, el paciente nos está diciendo que no. Anticipadora, lo más probable que sí. Y con eso me tendría que apurarme en todo lo que es prevención de embarazo, anticoncepción, ¿ya? Sobre todo en este paciente, y ya es activo, obviamente es de alto riesgo. ¿Ya? Siguiente. Al explorar en general la conducta sexual y ver los grados de petting, también tenemos que explorar otros tipos de orientación sexual de nuestro paciente y obviamente no poner cara de lo que nos está diciendo, ¿ya? Ser súper respetuoso, porque ese es el momento que quizás la única vez que él se está abriendo en decirnos algo más. Ya a veces ni siquiera están abiertos ni con los padres ni con los amigos. Entonces, es nuestra oportunidad quizás de poder llegar y prevenir probablemente un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual. También explorar sobre el conocimiento que tienen respecto al tema, ya porque hay muchas veces muchos mitos respecto al uso de anticonceptivos o preservativos. ¿Ya? Y explorar también si sabe usarlos, cómo los usa, ¿ya? Para poder, la idea es que si yo le entrego información, la sepa usar bien, ¿ya? Y obviamente las pastillas no protegen de enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Y eso le tiene que quedar bien claro a nuestro pacientito, ¿ya? Siguiente. Explorar, bueno, lo que hablábamos, creencias erróneas, barreras, el coito interrumpido, que también te puede agarrar a una enfermedad de transmisión sexual. Ya hay que estar viendo y explorando todo lo que es en general y sobre todo buscando conductas de riesgo, ¿ya? Y obviamente la idea es motivar que siga las sesiones de consejería y explicándole que obviamente estas son consejerías confidenciales, o sea, lo que sale aquí yo no se lo voy a ir corriendo a decirle a los papás, ¿ya? Bien. Y en caso que se requiera que yo vea conductas de riesgo, hay métodos de entrevista que se les hace para los pacientes, para los consejeros sexuales, que son, por ejemplo, el método de entrevista motivacional, en el cual el paciente logra contemplar finalmente el problema, logra prepararse para enfrentar ese problema y logra generar una acción. ¿Ya? Pero todo en esto por lo menos pueden ocurrir hasta 6 meses en que logra encontrar que sí tiene un problema y él haga un cambio, ¿ya? Y obviamente tratar de evitar la recaída, pero para todo esto hay como el método de entrevista motivacional es algo que se enseña a los consejeros y obviamente es un método en general en cual el paciente logra el mismo identificar su problema. No es que yo voy y le digo, este es tu problema, porque obviamente con eso no vamos a lograr nada. ¿Ya? Él obviamente se va a negar porque para él no tiene ningún problema. Pero si él logra visualizar que, y se logra reflejar que sí tiene un problema o que esto es de riesgo y sí le puede generar problemas a su salud, finalmente se logra generar un cambio. ¿Ya? Pero para esto se logra por lo menos durante casi un proceso largo, casi de 6 meses. ¿Ya? Por lo tanto, en pacientes que yo vea conductas de riesgo, sí debería derivar oportunamente a estos consejeros que son más expertos en entrevistas motivacionales. Bien. ¿Cuáles son los objetivos en general de la entrevista? Obviamente, establecer un vínculo entre el adolescente y el profesional, evaluar lo que es toda la parte de salud, identificar conducta sexual o intención de conducta, lo que hablábamos antes, diagnosticar riesgos de embarazo y enfermedades de transmisión sexual, motivar que siga estando en estas sesiones de consejería y derivar, como hablábamos antes, a otros profesionales en caso que yo vea riesgos identificados. Bien. Lo que no vamos a hacer y bajo ningún punto es amenazar, retar, ordenar y dirigir. No, eso no se hace. Eso
Recordemos que ellos están en pugna siempre con los padres porque ellos son los que los ordenan o los tratan de dirigir. Nosotros no estamos para dirigirlos, no somos sus padres, nosotros estamos para orientarlos y darle esa confianza que hasta ahora no han tenido. Ya no estamos para juzgar, ni para tratar de interpretar otras cosas, ni para asumir que su estilo de vida es de tal manera. No, nosotros estamos abiertos para que él tenga la confianza de hablar con alguien e identificar las conductas de riesgo. Bien. Esto es solamente para recordar que la ley en cual se sabe que toda persona tiene derecho a la confidencialidad y a la privacidad de sus opciones y conductas sexuales, así como sus métodos y terapias que apoyan a los adolescentes. ¿En qué momento? Y es el único momento en el cual uno va a hablar, en la cual uno entrega un método anticonceptivo de emergencia, que es la pastilla del día después, que sea solicitado por una persona menor de 14 años. En ese momento uno entrega la pastilla y después tienen que informar a los padres porque eso es lo que dice la ley. Ya recordemos que es un menor de 14 años en la cual se está entregando una pastilla del día después que puede tener consecuencias tanto en la parte de salud física de este paciente, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es nuestra responsabilidad decirle a los padres y también averiguar y en caso que se sospeche, en caso de abuso o violación, obviamente poner al tanto a las autoridades respectivas, ¿ya? Porque recordemos que es un menor de 14 años. Siguiente. Ya. Esto también es como para ahondar. Recordemos que en los adolescentes existe un gran riesgo suicida, ¿ya? Y se generó esta guía, que espero que ojalá los colegios realmente lo estén haciendo, que es la guía para establecimientos educacionales en busca de conducta suicida. Bien. Es una guía bastante completa y es bastante sencilla. Por ejemplo, ahí lo que vemos son en colores: amarillo en general de bajo riesgo, en naranjo ya empieza a ser un mediano riesgo, y rojo obviamente ya es como poder ultravioleta y son de alto riesgo, ¿ya? Y en estas sobre todo son cuando ya han tenido ideas con intenciones suicidas y o ya han elaborado un plan, que obviamente eso es ya de alto riesgo, y sobre todo si ya tuvo un intento antes, ya estos pacientitos son de alto riesgo y tienen que ser seguidos por un equipo especialista. Bien. Esto es también para seguir viendo cómo hacen la encuesta, ya es el amarillo lo que hablábamos de bajo riesgo, el riesgo medio en general, en cual también dice que en general uno igual tiene que seguir siguiendo este caso. Siguiente. Y obviamente el de alto riesgo, la idea es que este niño sea derivado el mismo día a un centro de salud mental, ¿ya? Y siguiente. Bueno, aquí podemos ver el diagrama, que es lo mismo que el cual uno valora el riesgo. Y obviamente si encuentro, por ejemplo, lo que hablábamos antes, o sea, siempre son los puntos más altos en general si el paciente ya había tenido ideas suicidas antes, recurrentes, y sobre todo si ya tiene un plan elaborado, es que lo más probable es que lo va a hacer, ¿ya? Y si lo ha hecho antes, o sea, hace menos de 3 meses, tiene alto riesgo en general de que lo vuelva a hacer. Entonces, si este niño nos llega a nosotros, estamos en APS o en algún otro lado, la idea es que quede al tiro conectado con el equipo de salud mental, ¿ya? Si estoy en APS, no me cuesta nada tomar el teléfono y llamar al psicólogo y ver si le puedo conceder una hora para ese mismo día, ¿ya? Alertar a los padres que tienen alto riesgo, ¿ya? Porque lo más probable es que me llegó a mí y en la tarde ya lo va a estar haciendo, ¿ya? Entonces, es súper importante que yo no me quede con los brazos cruzados y hacer algo al respecto. Siguiente. Ya. Existe otro instrumento que es para ver episodios depresivos en adolescentes. Esto también es para ver factores de riesgo, ¿ya? Por ejemplo, está el PHQ-9, que fue un instrumento que está adaptado para adolescentes, que es una encuesta bastante fácil de realizar, va de 0 a 27 puntos, en los cuales los mayores valores indican mayor probabilidad de episodio depresivo,
Y se dividen, por ejemplo, en la parte A, que es la temporalidad del ánimo depresivo. En la parte B es el grado de disfuncionalidad que genera esta sintomatología, si él puede realizar sus cosas normalmente o si realmente ha dejado de hacer cosas porque realmente ya le está afectando en su vida diaria, las ideas depresivas y obviamente la parte más riesgo, que es la parte D, que son los intentos suicidas. ¿Ya? Un episodio depresivo con intentos suicidas, ojo, alto riesgo, ¿ya? Ese paciente o lo debo dirigir a la servicio de urgencia si está con mucho riesgo, sobre todo si ya lo intentó, o me debo contactar rápidamente con el equipo de salud mental para conseguir una hora rápidamente. ¿Ya? Los puntajes van de menor a 4, en general no necesita tratamiento, de 5 a 14, en general va a evaluar del juicio clínico, porque si tiene algunos puntos que son de alto riesgo, obviamente probablemente sí necesita tratamiento y necesita por lo menos psicoterapia, y si es mayor de igual a 15, hay que evaluar también si necesita también uso de antidepresivos. Bien. Entonces esta es la encuesta, va de 0 a 3 puntos, ya son varias preguntas, son fáciles de llenar. Por ejemplo, habla, por ejemplo, del interés que tiene, si se siente deprimido, cómo estaba el apetito, el caso si tiene sueño siempre, ya si le cuesta hacer sus actividades generalmente, si en general prefiere ser, ha pensado mejor en morir, ya esas son preguntas un poquito más complicadas. Siguiente. Y sobre todo si ha tratado de matarse, que es la pregunta D, ya lo que hablábamos antes de la ictericia. Eso obviamente es de gravedad, ¿ya? Intentar matarse, ojo, ese paciente es grave, ya no lo podemos dejar, no que pida ahora con una interconsulta a psicólogo y que lo van a ver en un mes más. No, ese paciente ojalá tomemos el teléfono, o vamos a hablar con el psicólogo, o vamos a hablar con el equipo de salud mental y consigámosle nosotros una hora rápida. ¿Ya? No lo podemos dejar así, ¿ya? Y si el paciente obviamente intentó suicidarse ayer, ese paciente quizá incluso lo tengan que quedar quizá hospitalizado, ¿ya? Entonces todo eso va a depender también de la gravedad, ¿ya? Pero es un paciente que no tenemos que dejar que espere, ¿ya? Todos estos pacientes de alto riesgo, recordemos que la adolescencia es un periodo difícil, tenemos alto grado de suicidio en adolescentes, más que en el resto de la población. Entonces, es algo que nosotros tenemos que buscar. ¿Ya? Siguiente. Entonces, como conclusión, la adolescencia es un periodo de tiempo en que transcurre entre lo que hablábamos antes, el comienzo de la pubertad y el final del crecimiento, en cual este individuo se convierte finalmente en un adulto. Ocurren cambios biológicos y de construcción sexual, construcción social. ¿Ya? Los cambios ocurren en un corto periodo de tiempo y afectan aspectos biopsicosociales. No solamente cambios físicos, los que hablábamos antes, los cambios físicos son importantes, muy importante revisar el adolescente completo, ¿ya? Para ver si hay cosas precoces o tardías, ¿ya? Porque a veces detrás de estas cosas puede haber un tumor o alguna otra cosa. Y si yo no lo reviso, quizás nunca más nadie lo va a revisar, ¿ya? Pero también lo que hablamos antes, buscar otros factores de riesgo. Siguiente. Esta etapa incluye la independencia de los padres, la relación con sus padres, el crecimiento y la importancia de la imagen corporal y el desarrollo de la propia identidad como individuo. Y muy importante, lo que hemos hablado casi de toda la presentación, reconocer factores de riesgo, como ideación suicida, abuso de sustancias, riesgo de enfermedades de transmisión sexual, embarazo adolescente, ¿ya? Depresión con el fin de intervenir a tiempo. Es nuestro deber, como profesionales de salud, lograr llegar a este adolescente y prevenir y derivar a tiempo. Eso. Muchas gracias.